En este video estaremos considerando las respuestas del estudio de la revista del 15 al 21 de julio 2024. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar. Tenemos una continuidad del artículo de la semana anterior. Este es el número 19 con el tema a modo de pregunta: ¿qué sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Texto temático. Segunda de Pedro 3:9. Jehová no desea que ninguno sea destruido. Este estudio se enfoca en por qué podemos estar seguros de que en el futuro Jehová juzgará a las personas con justicia. Arranquemos con el párrafo 1. ¿Por qué podemos decir que estamos viviendo en una época emocionante? Aquí tenemos dos comentarios. Primero, todos los días estamos viendo con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías bíblicas, una perspectiva bíblica y profética frente a nuestros ojos. Si alguien mira el mundo hoy y dice que esto siempre ha sido así, esa persona no está muy bien de la cabeza, no está con los pies sobre la tierra. Vemos cómo las cosas están cambiando y la Biblia ofrece una explicación al respecto. Otro comentario. Vemos cómo la lucha entre el rey del norte y el rey del sur, que ya sabemos que son potencias mundiales en nuestro día, luchan entre ellas para controlar el mundo. Además, se están predicando las buenas noticias del reino a una escala mundial sin precedentes. ¿Y qué decir del alimento espiritual que se está recibiendo? Esto no está empezando, esto no va a medio cumplimiento. Es evidente que esto ya está llegando a otra etapa final de esta perspectiva bíblica y profética. Vamos ahora a ver lo que dice el párrafo 2, de qué podemos estar seguros y qué debemos reconocer. Podemos estar seguros de que para cuando empiece la gran tribulación, tendremos toda la información que necesitamos para mantenernos fieles y unidos en ese periodo tan difícil. Y esa información está en las Escrituras, está en el capítulo 13 de Apocalipsis, por ejemplo, y eso es muy importante de entender. Recordemos, la gran tribulación y la parte que viene no se va a cumplir según lo que nosotros creemos que va a ser. Se va a cumplir según lo que Dios ha dejado escrito en las Escrituras. Eso es muy importante que lo entendamos. Hermanos, hay cosas que están en la Biblia, algunos hermanos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, otros ni siquiera están al tanto de eso, pero Jehová ya nos dio la Biblia, Él espera que la leamos y que estemos al tanto de qué es lo que viene. Ahora bien, ese sería el otro comentario. Debemos reconocer que hay cosas que simplemente desconocemos sobre el futuro. Y esto no lo estoy diciendo yo. Esto, el párrafo, lo reconoce, y ahí vemos la modestia y la humildad, porque en el pasado, incluso hermanos de la escuela antigua, de alguna manera por su gran celo por lo espiritual, pretendían tener una respuesta para cada cuestionamiento de las Escrituras. Pero ahora, después de investigar más, nos damos cuenta que algunas cosas que antes creíamos que iban a ser así, pues que si no van a ser así. Y que si la respuesta es que desconocemos. Y eso es por un lado bueno porque nos ayuda a entender que no lo sabemos todo y que en ocasiones no necesitamos saberlo todo. Vamos ahora a hablar un poco más de esto, lo que no sabemos. ¿Qué decíamos antes sobre lo que les pasaría a las personas una vez que comenzara la gran tribulación y por qué pensábamos así? Estamos hablando del entendimiento anterior. ¿Y cuándo es antes? Podemos decir que antes de octubre del año 2023, porque fue en octubre de 2023, el primer sábado de cada mes de octubre,
pero en este caso 2023, que se presentó esta aclaración o nuevo entendimiento. Antes de ese primer sábado de octubre creíamos, se nos enseñaba como una verdad absoluta que las personas que estuvieran, las personas que no hubieran entrado antes de la gran tribulación, o en otras palabras, ya empezada la gran tribulación, las personas ya no podrían salvarse, ya no podrían entrar a la congregación, ya no podrían poner su fe en Jehová, y mucho menos sobrevivir al Armagedón, y que ya nada más sería un mensaje de juicio como granizo lo que se les predicaría. Bueno, eran entendimientos, eran interpretaciones, y llegamos a esa conclusión, o eso era lo que se nos enseñó, porque se pensaba que todo lo que ocurrió durante el diluvio representaba de manera profética lo que sucedería en el futuro. Y en cierto modo esto tiene sentido, esto es lógico. Si usted lee la Biblia, ya la hemos leído, nos damos cuenta que Dios fue el que cerró el arca, la puerta del arca. Empezó a llover y ya nadie pudo entrar. Entonces, eso se pensaba que iba a ocurrir en la gran tribulación, aunque algunas cosas no estaban muy claras del todo. Para más información, la nota de estudio nos remite a una atalaya de 2015 que hablaba de los tipos y antitipos. Entonces, el diluvio sería un tipo y el antitipo vendría a ser el cumplimiento en la gran tribulación, pero a partir de ese estudio se aclaró que ya no iba a entenderse la Biblia de esa forma porque eso era ir más allá de lo que estaba escrito. Era como pretender nosotros hacer que encajara a la fuerza algunos relatos de la Biblia con nuestra realidad actual. Entonces, ese era el entendimiento anterior. Probablemente a algunos hermanos les va a ser un poco difícil ahora entender que lo que antes entendíamos de una manera, ahora ya no es así, pero es parte de lo que debemos de tener en cuenta, esa actitud. ¿Por qué? Porque incluso en este momento, en esta semana, 15 de julio, 15 al 21 de julio de 2024, hay cosas que hoy muchos dan por sentado que así es y que así será. Y después nos daremos cuenta que qué si no era así. ¿Qué si lo que hoy entendemos, que es como verdad absoluta, qué si no era así como se nos había enseñado? Es decir, vienen más cambios de entendimientos, vienen más aclaraciones, por eso debemos estar atentos, pero principalmente atentos a lo que dice la Biblia, a lo que dice el libro de Apocalipsis, porque eso concierne a esta generación, a este grupo de humanos que estamos en esta época. Y no digamos a los que van a estar presentes cuando empiece la gran tribulación. Algo que hemos percibido, que nos hemos dado cuenta que muchos hermanos están como dormidos, que creen que eso no va a pasar porque no se menciona, es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Puede leerlo, puede tomarse su tiempo. Antes se interpretaba de una manera, luego hubo una aclaración y recuerde, a cumplir según lo que Jehová dice, no según lo que nosotros decimos, es según lo que Jehová ya nos dejó en la Biblia. Vamos entonces ahora al 4. ¿Por qué ya no decimos que todo lo que pasó en los días de Noé tiene un cumplimiento mayor en la actualidad? Bueno, porque la Biblia no lo dice. Y si nosotros nos atrevemos a decirlo, es como si nos estuviéramos poniendo en la posición de Jehová, en el lugar de Dios. Eso es algo bastante serio. Que un ser humano o un grupo de humanos se atrevan a ponerse en el lugar de Dios. Entonces, es cierto que Jesús comparó los días de Noé, pero no dijo el arca de Noé. Él habló de los días de Noé, y eso es muy importante, porque las características de las personas, dijo él, serían como los tiempos de su presencia, pero él no dijo que sería igual que el arca de Noé. Entonces, que todos los elementos del diluvio
o del relato del diluvio, como el hecho de que él cerrara la puerta del arca, que utilizara eh, madera para construir el arca y las medidas del arca y la resina que utilizó para cubrirla, que todo eso tuviera algún cumplimiento en nuestros días. Eso no se dice, entonces, nuevamente Atalaya de 2015 aparece en la nota de este estudio, explicaba que si la Biblia no decía explícitamente que había un tipo y un antitipo, nosotros ya no íbamos a seguir insistiendo en ese tipo de explicaciones. Entonces, ahí vemos la modestia. ¿Por qué? Porque incluso los hermanos que dirigen la obra mundial, el cuerpo gobernante o esclavo fiel, ellos reconocen que ellos también tienen límites y que no están en el lugar de Dios para pasar encima de lo que la Biblia dice. Vemos entonces esa buena actitud y eso está muy bien, y nosotros hacemos también bien en apreciarlo y aprender de esa modestia y humildad. Párrafo 5, parte A. ¿Qué hizo Noé antes del diluvio? Y aquí lo marqué en rojo. Escuchó y demostró que tenía fe. ¿Por qué? Porque él escuchó la advertencia de Jehová. Él escuchó la voz de Jehová. Vendría un diluvio. ¿Y qué más? Construir un arca. Y no solo eso, introducir las parejas de animales. Entonces, él escuchó el mensaje y entonces demostró que tenía fe. ¿Cómo? Actuando, moviéndose. No fue nada más alguien que escuchó que venía un diluvio y siguió su vida normal. Él demostró que tenía fe moviéndose, actuando, obedeciendo, construyendo el arca. Parte B. ¿En qué se parece nuestra predicación a la de Noé? Bueno, hoy las personas que escuchan que viene no un diluvio, que viene el Armagedón, sí, que viene el reino de Dios también, deben demostrar su fe con acciones. Hoy cualquiera dice que es cristiano, hoy cualquiera dice que cree en Dios, pero a esas personas se les olvida que hasta los demonios creen en Dios. Eso no significa entonces solamente que alguien cree en Dios, que ya tiene fe en Dios. No es nada más de escuchar el mensaje de la salvación, el mensaje del reino, no es nada más de ser oidores y sentarse, calentar un asiento o una banca, implica mucho más, implica moverse, implica actuar. Y eso depende la clase de corazón o la clase de tierra que es cada persona. A este respecto sabemos que hay distintos tipos de tierra, distintos tipos de corazones, pero hay buena tierra y también una no muy buena. Otro comentario, nosotros tratamos de predicar a todas las personas y así se ha abarcado todo el mundo. Ponemos nuestro granito de arena en predicar con empeño, pero debemos ser realistas. Por mucho que nos esforcemos, al igual que Noé, es imposible que lleguemos a todas y a cada una de las personas antes de que venga el fin. Entonces, esto tiene sentido. Jesucristo no dijo que se predicaría a todas y a cada una de las personas, pero sí que se abarcaría el mundo entero, a todas las naciones. Eso sí lo dijo él, pero hay una diferencia entre predicarle a todas y a cada una de las personas y no predicar en ninguna parte. Hay una diferencia significativa. 6 y 7. ¿Por qué no vamos a poder llevarles las buenas noticias a todas las personas antes de que llegue el fin? Bueno, en primer lugar, recordemos las palabras de Jesús. Él le dijo a sus discípulos, de ninguna manera van a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Bueno, eso tiene una explicación. Esto significa que no podrían predicarle a todas las personas antes de que Él viniera. Hoy en día
millones de personas viven en lugares donde no hay libertad para predicar, libertad de culto. Además, cada minuto nacen cientos de bebés. Así que, aunque nos esforzáramos, simplemente sería imposible. Pero no nos sintamos mal por eso. ¿Por qué? Porque la profecía no dice que se le predicaría a todas y a cada una de las personas o habitantes del planeta. Eso no lo dice la profecía. Simplemente dice a todas las naciones. Ahí está el punto. Ahora, vamos a ver cómo Jehová resolvería este conflicto. 8. ¿Qué puede que nos preguntemos? Quizá nos preguntemos, bueno, ¿y qué va a pasar entonces con las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar las buenas noticias antes de que estalle la gran tribulación? ¿Qué van a hacer con ellas Jehová y su Hijo, a quien Él le ha confiado la labor de juzgar? En el pasado, hubo hermanos que no les gustaba hablar de estos temas. Ellos preferían cerrarse y decir que no, eso no iba a pasar, que se le iba a predicar a todas y a cada una de las personas, y que por eso había que hacerse precursores, y por eso había que mudarse a territorios con mayor necesidad y estar ocupados en la obra de predicar, porque esas vidas estaban sobre nosotros. Es de esa manera como algunos hermanos lo entendían en el pasado, pero eso sería injusto. Eso no es del todo justo ni correcto de razonar de esa manera. Pero son preguntas válidas. Entonces, si no somos nosotros, la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar entonces? ¿Quién se hará responsable de esas vidas, de esas almas? Y tenemos una respuesta a esa pregunta. Aquí vemos la imagen. 3 escenas. Una mujer vive en un lugar donde hay una religión predominante que no es el cristianismo, y todo aquel que se atreva a enseñar de Cristo o de la Biblia, la pena es capital. En la segunda imagen vemos una pareja que vive en un lugar donde es ilegal y peligroso predicar debido al sistema político. Ya puede hacerse la idea, quizás esos países asiáticos como Corea del Norte, que no cualquiera logra entrar allí, políticas bastante arbitrarias. En la tercera vemos a un hombre que vive en un lugar extremadamente aislado e inaccesible. Son personas que nosotros no conocemos, ni ellos nos conocen a nosotros. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar allí? ¿Cómo Jehová va a atender ese caso o esos casos? Hay una explicación para ello. Párrafo 9. ¿Qué nos ha revelado Jehová en su palabra? Bueno, Él nos dice que va a resucitar a los injustos, personas que son las que vemos aquí en esta imagen. Entonces, el razonamiento anterior de algunos hermanos, que hay que hacerse precursores, que hay que ir a estos territorios, hermanos que murieron en el intento de llegar a estas personas, pues la respuesta es, no nos preocupemos. Jehová está al tanto de estas personas. Claro, esto no quiere decir que entonces ya no tenemos que predicar. Estamos hablando de casos específicos. Entonces, Jehová va a resucitar a estas personas injustas porque no tuvieron la oportunidad de aprender y de escuchar el mensaje del reino, y por lo tanto cambiar de su conducta. Párrafo 10. ¿Qué más puede que nos preguntemos? ¿Qué pasará con todas las personas que mueran durante la gran tribulación? ¿Serán destruidas para siempre y por lo tanto no tendrán la oportunidad de resucitar? ¿Y qué decir de quienes mueran durante la gran tribulación, debido a causas naturales, accidentes o a manos de otras personas? ¿Puede ser que algunos de ellos estén sobre los que llamamos injustos que resucitarán en el nuevo mundo? La respuesta es la siguiente. No lo sabemos. Esa es la respuesta, pero hay algo que sí sabemos. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestra
salvación, nuestra vida eterna está en juego. La Biblia dice claramente, y es que si la Biblia lo dice, eso está sobre cualquier otra interpretación humana. La Biblia dice en el capítulo 13 de Apocalipsis que cualquier persona que se deje marcar, que acepte la marca de ese sistema de control que aparecerá, esa persona automáticamente, su destino o su final será la destrucción eterna. Eso es algo que debemos reconocer que está en la Biblia y que la Biblia lo aclara y lo dice. Es algo bastante serio. Repito, algunos hermanos no les gusta hablar de eso. Otros hermanos dicen que no, que eso de la marca es lo que decía el librito rojo de pasta gruesa de Apocalipsis. Nada más es los cumpleaños, la jura a la bandera, el saludo a la bandera, al sistema político. Eso es nada más. Y de esa manera se invalidó, ¿sí? Se anuló lo que dice la Biblia en el capítulo 13 de Apocalipsis. Afortunadamente, hace algunos años, la organización reconoció que no, que realmente también no sabemos, no podemos aceptar aquella interpretación, dijo la organización, y ahora actualmente entendemos bien, desconocemos cómo se va a cumplir ese tema de la marca, pero eso no significa que no se cumplirá. Entonces estamos expectantes y atentos que si eso apareciera y nosotros, por más entregados que seamos a la predicación, nos dejáramos marcar, automáticamente estaríamos en la lista de los que pasan a destrucción eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Quizás debemos leer nuevamente el capítulo 13 de Apocalipsis, porque esas personas estarán en la gran tribulación. Esa profecía se cumplirá durante la gran tribulación. Es mi deber decirlo por mi conciencia no me permitiría seguir pasando estos párrafos y no hacer mención de algo que está en la Biblia y que se relaciona perfectamente con esto que estamos hablando. Hermanos, la gran tribulación no va a ser como ir de tour a un zoológico y nada más ver, pasar por allí viendo a las fieras salvajes en sus jaulas y nosotros de inocentes nada más observando y luego salimos del zoológico y ya pasó el tour, ya pasó el recorrido. No va a ser nada de eso. Es algo bastante espantoso, bastante serio, tampoco es la intención de nosotros hacerlos a ustedes entrar en pánico o en ansiedad, pero hemos visto que algunos hermanos no han tomado conciencia de eso. Y si hoy muchos, a duras penas, se mantienen en pie, ahora imagínense cuando sea la gran tribulación. Entonces es importante estar al tanto de estos puntos. Quizá me explayé en ese punto, pero agradecemos su paciencia y su comprensión. Vamos ahora a lo que sí sabemos. Ya mencioné algo de lo que sí sabemos, pero recuerde, está en la Biblia. La gran tribulación se va a cumplir no según nosotros, o no según una persona en particular, sino según lo que dice la Biblia, según lo que Jehová ya dejó en su palabra, la Biblia. Y algunos que se dejen marcar, y cuando Jehová les esté pidiendo cuentas, le van a decir, Jehová, nosotros nos dejamos marcar porque pues se dijo que sí podíamos aceptarlo. ¿Y qué va a decir Jehová? No les di yo mi palabra, la Biblia, para que la leyeran. ¿Por qué no leyeron esa parte? Ahí decía claramente que no debían dejarse marcar. Hermanos, es algo muy serio y algunos desconocen ese tema. Apocalipsis 13, ahí está la información. Eh, Sinceramente vemos que es un tema que no mucho se comenta, pero está en la Biblia y se cumplirá sin falta, estemos o no estemos de acuerdo, así será. Párrafo 11. ¿De qué dependerá el juicio que reciba cada persona durante el Armagedón? Sabemos que en el Armagedón las personas serán tratadas de acuerdo con cómo hayan tratado a los hermanos de Cristo. Ahora bien, esto de tratar, esto está en Mateo 25:40, es un texto que
No vamos a pensar que esto nada más aplica a los 9 hermanitos que están allá en Estados Unidos, en la sede mundial en Warwick. No pensamos que solamente a ellos hay que tratarlos bien. Dice, todo lo que hicieron a uno de estos pequeños hermanos míos me lo hicieron a mí. Pero, ¿a qué se refiere? Jesús dijo, tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extraño y me recibieron. Estuve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo. Estuve en cárcel y fueron a verme. Vemos aquí entonces, hermanos, cómo el principio, esas son las palabras detrás del principio, o es el principio detrás de estas palabras, ayudar, ayudar a nuestro prójimo. No pensamos, es que solo hay que ayudar a los 9 hermanos que están allá, de ahí al resto de hermanos o a nuestro prójimo, no hay que ayudarlo aunque estén enfermos, aunque no tengan ropa, aunque no tengan que comer. Nosotros no ayudamos, nosotros solo predicamos y damos revistas, pero no ayudamos a los hermanos, solo ayudamos a los 9 que están allá. Hermanos, no pensemos así, porque si estamos pensando así, estamos yendo más allá de lo que está escrito. El principio detrás de las palabras de Jesús es ayudar, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestros hermanos. Algunos nos lo han dicho, predicamos mucho y nos olvidamos de ayudar a nuestros propios hermanos que están en necesidad. Esto es sorprendente. No hace falta ir muy lejos, observe en su propia congregación niños, niñas, huérfanos, viudas, hermanos mayores que necesitan una ayuda. Ayúdelos. Y esos son puntos que le serán tomados a usted en cuenta cuando llegue este momento de dar cuentas, ese momento de dar juicio. Entonces, hay hermanos que predican bastante, distribuyen bastantes revistas, pero pregúnteles, ¿cuándo fue la última vez que ayudaron a una viuda, a un huérfano, a alguien que no tenía, a alguien que estaba en necesidad? Probablemente no lo han hecho, porque ellos creen que nada más es de repartir revistas y predicar y estar en los carritos. Pero ¿qué dice Jesús? Al grado que nosotros ayudamos, en cierto modo es como si se lo hiciéramos a Él. Entonces, hermanos, nuevamente es un punto muy importante, cómo prepararnos para la gran tribulación. No es construyendo un búnker o un refugio subterráneo, no es así, no es tampoco almacenando un banco de alimentos bajo tierra, de no perecederos, tampoco es así, es ayudando, ayudando al prójimo. De esa manera estamos haciendo puntos, preparándonos. Quienes hayan dado su apoyo a los ungidos y a Cristo y al prójimo, como dice el texto, serán tratados como ovejas. También sabemos que algunos hermanos de Cristo o ungidos seguirán en la tierra durante la gran tribulación y serán llevados al cielo poco antes del Armagedón. Bueno, sabemos que la Biblia habla de 144,000. Hoy cualquiera puede pretender meterse en esa lista, en ese grupo, pero también sabemos que Jehová y Jesús saben quiénes son los verdaderos 144,000. Y cuando eso se cumpla, no quedará ninguna duda de quiénes lo eran y quiénes nada más eran impostores. Muy importante. Entonces, ¿de qué dependerá el juicio que reciba cada persona en el Armagedón? De sus acciones. Ahí está. Entonces, no es nada más de predicar mucho, de repartir muchas revistas. También de ayudar. Y recuerde, no decimos, "Ay, es que solo es a los 9 hermanos que están allá en Estados Unidos que hay que ayudar". No, no. La Biblia lo dice, el que le muestra favor al de condición humilde, le está prestando a Jehová. Entonces, el que le presta al pobre, el que le da al pobre, le está prestando a Jehová, y él le devolverá su trato. Jesucristo dijo esas mismas palabras, solo que de otra manera, aquí en Mateo 25:40. Quizás esto en este momento nos hace pensar, ¿predicamos mucho? Sí, pero ¿ayudamos poco a los hermanos en necesidad? Entonces podemos ahora pensar qué vamos a hacer, porque es hoy que estamos
demostrando nuestras acciones. 12 y 13. ¿Qué es posible que hagan algunas personas al ver la destrucción de Babilonia la Grande? Y aquí aparecen algunas imágenes muy interesantes. Dice, algunos que vean la destrucción de Babilonia la Grande recordarán que los testigos de Jehová llevaban muchos años anunciando que eso sucedería, y esto quizás mueva a algunos, incluso alejados, a unirse nuevamente a la congregación o a los hermanos más cercanos. Queremos imitar a nuestro Padre Celestial, que es un Dios misericordioso, compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad. Pero ¿cómo? ¿Cómo queremos imitar a Jehová recibiendo a nuestros hermanos? No siendo mezquinos, no siendo duros con ellos. Y no es que esto va a pasar hasta la gran tribulación. Esto hoy mismo hay personas inactivas, personas alejadas, que se acercan a la congregación. ¿Cómo se les recibe? Imagínense, hay hermanos que han intentado pedir la conexión por Zoom y no se les da, se les niega la entrada. ¿Qué pensará Jehová de eso? ¿Qué pensará la organización? Como dijo Jesucristo, hay quienes no solo no han entrado y tampoco dejan que los demás entren. Aquí se observa a una mujer joven que se alejó de la congregación. No se dice si era bautizada o no, pero ahora tiene tatuajes, lo cual es bastante normal. Y no estamos diciendo que eso esté bien, pero probablemente se alejó, fue al mundo, experimentó lo que es estar en el mundo, vivió lo que es estar en el mundo. Y esto no es un caso aislado, es algo que ocurre con mucha frecuencia. Pero de repente mira las noticias y ¿qué dicen las noticias? Observe eso. Ahí está en la pantalla. Dice los gobiernos ordenan, ¿sí? Cero religiones, cero actividades religiosas. Se prohíben las actividades religiosas. No dice ahí se prohíbe a los testigos de Jehová. En general se prohíbe cualquier actividad religiosa. Y esta mujer se acuerda de sus familiares que son testigos de Jehová, y ella siente miedo, y lo que hace es volver con ellos. ¿Por qué? Porque ella observa las fotografías que tiene en su caja de recuerdos, algunas cartas, y los busca. Y ellos ¿qué hacen? No le cierran la puerta en la cara, no le dicen váyase, ella no tiene nada que ver con nosotros. Todo lo contrario, la reciben, le abren la puerta. Esto parece aparentemente muy obvio, aparentemente muy sencillo, pero como ya mencioné, ¿cómo se recibe hoy a quien trata de regresar a la congregación? Se le cierra la puerta en la cara, se le hace sentir que no es digno de entrar, que no es merecedor. Bueno, hermanos, esto también encierra otras sorpresas en el futuro. Vamos a seguir ahora viendo este punto, pero aquí, hermanos, recuerde, no solo viene la prohibición de las religiones en general, viene también Apocalipsis 13, un marcaje, dice la Biblia. Perdonen, he sido muy repetitivo en ese tema. ¿Por qué? Porque ese es otro tema que no se ha mencionado, pero está en la Biblia. Si usted cree que la gran tribulación es nada más cero religiones o persecución a las religiones en general, nada de eso. También lo incluye lo que estamos diciendo, la persecución religiosa entra ahí, pero también entra Apocalipsis 13. Y ahora imagínense, estos hermanos, ahí están, se reúnen, pero como no sabían lo que dice Apocalipsis 13, sí se dejan marcar, automáticamente ya van a estar en la destrucción eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia, por eso es importante leer la Biblia. Así que no solo vamos a mantenernos fieles a Jehová por nuestra fe, sino también no nos dejaremos marcar, dice la Biblia. Así que está en la Biblia, hermanos, Apocalipsis 13 y también esto que dice de la destrucción o la persecución de las religiones en general. 14 y 15.
por qué sabemos que la posibilidad de que alguien viva para siempre no depende de cuándo muera ni de dónde viva? Porque tenemos aquí el Salmo 33, 4, 5. Y vemos aquí estas palabras. Porque la palabra de Jehová es recta y todo lo que él hace es confiable. Él ama la rectitud y la justicia. La tierra está repleta del amor leal de Jehová. Tenemos otro texto, Gálatas 6, 7. Nadie puede mofarse o burlarse de Dios, o nadie puede hackear el sistema de Dios. En otras palabras, nadie es más listo que Dios. La posibilidad de que alguien viva para siempre no depende de cuándo muera, aunque algunos hermanos así lo han pensado, que sus seres queridos fallezcan antes de que venga la gran tribulación, porque así van a ser resucitados. Ese es el entendimiento anterior. Jehová es el juez perfecto. Sus decisiones son siempre justas y rectas. Él está al tanto de todos los hechos. Nosotros no, pero Él sí. Jesucristo también. Estamos seguros de que Él siempre, o ellos siempre, harán lo que es justo. En la Biblia hay historias, específicamente en los Evangelios, de personas que según los fariseos, según los líderes religiosos, eran personas impuras, eran personas indignas de estar adorando a Dios. Y por lo tanto, muchas de esas personas eran excluidas, eran hechas de menos, eran menospreciadas. Algunos eran apedreados. ¿Y cómo fue Jesús? Jesús no era como los fariseos. Jesús no era el típico fariseo rígido con su filacteria en la frente. Jesús no era así. En nuestros días Jesús no sería el típico hermano rígido, severo, con traje y corbata, y la Biblia en la mano dándole bibliazos a todos. Jesús no es así, ni sería así. Él está al tanto de todas las cosas y de todas las circunstancias de cada una de sus ovejas perdidas, muy importante de entender. Muchas de estas personas le cerraban la puerta a los que querían regresar, y Jesucristo les abría la puerta. Entonces, amamos mucho pensar en Jesús, amamos mucho pensar en cómo Él atendía a las personas, a las ovejas perdidas y arrepentidas, porque era lo que no hacían los fariseos. Lamentablemente hoy también hay muchos fariseos modernos que cierran la puerta a los que quieren regresar. Eso no está bien, eso es algo que Jesús aborrece y detesta, pero también para ellos Él tiene, por así decirlo, lo que les corresponde. Así que de Dios nadie se va a burlar. Jehová jamás consideraría cabras a millones de personas solo porque viven en lugares inaccesibles o porque no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Él hará lo que es justo, siempre lo hizo, siempre lo hace y siempre lo hará. Él no es un ser humano como nosotros. Sus pensamientos no son como los de nosotros. Tengamos esas palabras presentes, porque no son mis palabras, es lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios, el Dios verdadero. Entonces, no se preocupe, con Él no va a pasar que alguien injustamente se alejó y ya no regresó, y Él lo va a declarar a la destrucción eterna. Él está al tanto de todos y todos los detalles. No es que cuando venga nuestro Señor Jesucristo Él le va a pedir a los secretarios de cada congregación que le pasen la lista de publicadores. No, hermanos, tampoco va a ser así. De hecho, cuando este sistema entre en la gran tribulación, podemos decir que gran parte de las congregaciones se van a disolver y nada más las congregaciones serán las personas en sí, no, ya no serán los edificios de la organización, sino serán en sí las almas, las personas, y ahí se verá claramente quién realmente es quién. Hemos visto, muchos no van a aguantar la presión, se van a dejar marcar, otros van a promover ese marcaje, pero los que estén despiertos, los que ya saben lo que dice, lo que realmente dice la Biblia,
sabrán lo que tienen que hacer, harán lo que tendrán que hacer. Muy importante, hermanos. Vamos ahora al 16. ¿Qué cosas sabemos sobre Jehová? Hemos aprendido que Jehová valora muchísimo la vida humana. Él ama a sus ovejas. No todos son ovejas de Dios, muy importante de entenderlo. Él entregó a su Hijo para que todas las personas tengan la oportunidad de salvarse, pero a pesar de que Él lo hizo, de que Él hizo esta gran muestra de amor, ellos hicieron esa gran muestra de amor, a muchas personas no les interesa. Las personas lo rechazan completamente porque no son sus ovejas. Y Él lo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Por eso no es realista esperar que cada ser humano en este planeta se vuelva siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no todos son ovejas, muchos son cabras. Ahí está el punto. Jesucristo habló del trigo y la cizaña. No todos son trigo limpio. Muy importante de entender. Y eso explica, hermanos, que el hecho de que alguien vaya al salón del reino y hasta tenga privilegios no significa que se va a salvar. Muy importante, porque si sus acciones no son de oveja, sino son de cabra, ahí vive haciéndole la vida imposible a los demás. Ahí vive tratándolos mal, cerrándoles la puerta. Eso no es de una oveja, eso es de una cabra. Ya sea por la imperfección o por lo que usted quiera, es una elección. Tratar así a los demás es una decisión, y eso trae consecuencias. Jehová conoce a cada uno de sus siervos, conoce a cada una de las personas que están en la congregación a nivel mundial. Ante Él no es que las congregaciones estén explícitamente por nombre, Él tiene un pueblo a nivel mundial. Muy interesante este punto. Y Él conoce a todos y a todas y a cada uno de sus ovejitas. Nosotros no los conocemos, no tenemos ese privilegio de conocerlos a todos y a cada uno. Tampoco en la sede mundial conocen a todos. Ahí en la sede mundial lo que más tienen son estadísticas, informes, gráficas, datos numéricos, pero ellos no conocen por nombre a los hermanos. En general los hermanos son como números, pero para Jehová no somos nada más un número. Él juzgará a cada persona de la mejor manera, porque Él es sabio, justo y misericordioso. Santiago 2:13 dice, el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es muy importante, la forma en que hoy tratamos a los hermanos va a repercutirnos, va a nuestra cuenta individual. Esto es tan interesante, hermanos. La cuenta que todos tenemos individualmente delante de Jehová. En la Biblia que se está escribiendo un libro de las acciones que usted está realizando. A lo mejor los demás ni están al tanto de las acciones buenas o de las acciones malas que los demás están realizando. Pero dice la Biblia que Jehová sí está al tanto de esas acciones. Así que, recuerde, no es nada más de predicar bastante, de repartir cientos de revistas cada fin de mes. No es nada más de eso. Y dice, la religión verdadera o la adoración verdadera, está en Santiago 1:27, es también ayudar a quien está en necesidad. Y evidentemente, ayudar a quien está en necesidad es más que solo decir, voy a orar por ti, o aquí hay una revista que puedes leer. Evidentemente no todos les gusta hablar de ese tema porque el cristiano generoso, el cristiano maduro, el cristiano espiritual, no es el que ya fue a varias escuelas de la organización, a varias escuelas teocráticas. El que ya fue a esas escuelas lo que tiene es muchos datos en la cabeza, tiene mucha teoría. Pero el cristiano espiritual, el cristiano maduro, es aquel que piensa, que hace como Jesús. ¿Y cómo hacía Jesús? Bueno, es cierto, Jesús tenía conocimiento de las Escrituras porque Él es y era la palabra viviente de Jehová, la Torá viviente. Pero Jesús no era nada más de conocimiento. Jesús actuaba, Jesús se movía para ayudar a quienes lo necesitaban. Entonces, el cristiano maduro es como Jesús, ayuda a los demás, es generoso. Mientras que el cristiano inmaduro
Es como los fariseos. Tenían conocimiento de la ley de Dios, pero no ayudaban a los demás. Eran tacaños, eran mezquinos. Miraban a los demás, pero volteaban a ver a otro lado. Por eso él contó la historia del buen samaritano, un sacerdote, un levita, y bajaron de adorar, muy religiosos. No faltaban a sus compromisos religiosos. Pero vieron a alguien en necesidad, ¿y qué hicieron? Siguieron de largo, porque era más importante el compromiso religioso que ayudar. Imagínese, sabemos que no vamos a cambiar a los hermanos que no piensan así, que no les gusta pensar así, pero estamos aprendiendo en base a lo que dice la Biblia. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué estamos hablando de este tema? Porque Jehová va a juzgarnos conforme a nuestras acciones. Y cuando decimos conforme a nuestras acciones, y ahora decimos siguiente párrafo, y ya terminamos el estudio, y nos quedamos igual. No hemos entendido a qué acciones se refiere. Ahora ya lo hemos entendido mejor. Podemos pasar al siguiente. Y aquí en el siguiente vemos a la joven, a la muchacha, que se había alejado de la congregación. No se explica si estaba expulsada, pero estaba alejada. Y ella regresó en último momento con su familia y fue recibida. No se le cerró la puerta en la cara. Muy importante. ¿Qué hay de alguien que dijera? Bueno, entonces podemos irnos al mundo. Podemos pecar, podemos malvivir, podemos experimentar todo lo que el mundo ofrece, y cuando miremos que ya viene la gran tribulación, regresamos, ya que estamos viendo que Jehová nos va a recibir en último momento. Hermanos, quiero decirles que las cosas no funcionan así. No funcionan como que llevamos una doble vida de pecado y nos arrepentimos a último momento. Por favor, trate de meditar en esta frase. El arrepentimiento es un regalo de Jehová. Muchísimas personas, muy pero muy religiosas, en este momento llevan una doble vida de pecado oculto. Por un lado, se ponen su traje, su corbata en sus reuniones religiosas, pero en otro lado, llevan una vida oculta en la que practican el adulterio, practican la infidelidad conyugal, practican la inmoralidad hasta con el mismo género y otro tipo de cosas que ni nos imaginamos. Y estas personas no se arrepienten en lo más mínimo, y no les importa el daño que le están causando a su familia, porque eventualmente esto sale a la luz, no les importa en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Cuando alguien ya tiene la conciencia cauterizada, esa persona ya está entregada prácticamente al mal, a las tinieblas, a la oscuridad. Y esa persona ya no se arrepiente. Y que llegue a arrepentirse es prácticamente imposible, porque ya hizo de esa práctica un estilo de vida. Así que, nuevamente, hermanos, esto nos enseña la importancia de cuidarnos mucho del pecado, de llevar una doble vida, porque salir del rebaño de Jehová, y no estamos hablando explícitamente de actividades concretas, estamos hablando de tener una relación con Jehová, salirnos, alejarnos de Él es muy fácil. Volver a Él, no todos lo logran. Millones de personas han dejado la congregación, han dejado a Jehová, y pocos han regresado. Ahí está el punto. Entonces, 17. ¿Qué veremos en el siguiente artículo? Nos damos cuenta de que la predicación es más urgente que nunca, por lo tanto, ¿por qué decimos esto? ¿Qué nos motivará a seguir predicando? Bueno, en el siguiente artículo hablaremos de ello. Vamos ahora a continuación al repaso. ¿Qué no sabemos sobre los futuros juicios de Jehová? Bueno, nuevamente, aunque en el pasado había una postura muy tajante, una postura bastante firme,
ahora hay una postura más modesta y humilde, y es que desconocemos, no sabemos qué va a pasar con las personas que no tengan la oportunidad de escuchar el mensaje antes de que estalle la gran tribulación. ¿Qué van a hacer con ellas Jehová y su Hijo? ¿Qué va a pasar con las personas que mueran en la gran tribulación por causas naturales? Son respuestas que nosotros no tenemos. Jehová sí lo sabe, Jesucristo sí lo sabe, así que con eso es más que suficiente. Que sí sabemos, sabemos que en el Armagedón las personas serán tratadas de acuerdo a cómo hayan tratado a los hermanos de Cristo y a su prójimo en general, no solo a los 9 hermanitos que están allá en Estados Unidos, en Warwick, en la Central Mundial. Sabemos que quienes hayan dado su apoyo también a la predicación serán como ovejas, pero tengan mucho cuidado con este punto, porque recuerde Apocalipsis 13. Si los hermanos dicen, nosotros predicamos mucho, estuvimos en Betel, éramos precursores, pero en la gran tribulación sí nos dejamos marcar, en ese instante están en la lista de los de destrucción eterna. Hermanos, esto no lo digo yo, y es un juicio, y es una palabra bastante mayor, bastante seria, lo que acabo de decir, pero recuerde, no lo estoy diciendo yo, eso está en la Biblia, Apocalipsis 13. Lea, por favor, ese capítulo, se va a dar cuenta, eso se va a cumplir en la gran tribulación. Eso yo no lo estoy diciendo, eso ya lo dijo la organización, y es un tema que no mucho se habla, y muchos hermanos no están al tanto de eso, pero eso sabemos, porque está en la Biblia, y la gran tribulación y el Apocalipsis se van a cumplir no según nuestra interpretación, sino según lo que dice la Biblia. Así que si estamos de acuerdo, o si estamos al tanto o no, realmente eso no importa, porque está en la Biblia, y los que estén despiertos, los que estén al tanto de lo que dice la Biblia, saben que es así. Muy importante. Nuevamente, Jesucristo vino hace 2000 años. Muchos ni estaban al tanto de eso, pero realmente eso no importaba. ¿Por qué? Porque las profecías ya habían sido dadas. Y solo los que estaban despiertos, los que estaban al tanto, lo lograron reconocer. Y los que no, usted ya sabe lo que pasó. Así que nuevamente, la gran tribulación ya viene, y los que estamos al tanto de lo que viene, sabemos lo que tendremos que hacer. Ahí está el punto. ¿De qué podemos estar seguros? Hemos aprendido que Jehová valora muchísimo la vida humana. Él entregó a su Hijo amado como rescate por la humanidad, pero no toda la humanidad son ovejas, por eso no a todos les interesa el rescate, ni Jehová. Así que Jehová conoce a sus ovejas escuchan su voz y lo siguen, y Él juzgará a cada persona como corresponde, porque Él es sabio, justo y misericordioso. Y si alguien intenta burlarse de Dios, pues eso no va a ser así. Hoy hay personas que juegan con la religión, líderes religiosos que se burlan de las ovejitas en sus propias narices, en su propia cara, que lo único que les interesa es el dinero, pero de Dios no se van a poder burlar. Todo lo contrario, no podrán escapar del juicio que viene sobre ellos. Todos esos millones que han acumulado, todas esas cuantiosas propiedades, bienes inmuebles, bienes y raíces que han acumulado, que no comparten con nadie, sino solamente con ellos y sus familias, no les van a servir de nada cuando estén delante del gran trono dando cuentas por el daño que hicieron en estos tiempos. Hemos tratado de tener este estudio de una manera instructiva, realista y práctica, y sobre todo apegado a lo que dice la Biblia. No ha sido un estudio de nada más pregunta, párrafo. Hemos pausado un momento para reflexionar, y eso es muy importante. Así hacía Jesús, y así hacía Esdras y los siervos de Dios del pasado. No leían o pasaban a toda prisa al siguiente versículo, sino más bien se paraban a entender
lo que estaban leyendo. Y eso es lo que Jehová quiere que hagamos. No solo que leamos la atalaya, no solo que leamos la Biblia, sino que nos detengamos a entender lo que estamos leyendo. Ahora usted pregúntele a otros hermanos si entienden lo que acabamos de estudiar. Muchos no, muchos están en cierto modo como que estuvieran dormidos, como que no tienen ni idea de lo que acabamos de comentar. Pero hoy nosotros, damos gracias a Jehová, tenemos una mejor comprensión de la información. Y eso es muy importante porque es lo que Jehová quiere que hagamos. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Esperamos haya sido de edificación espiritual y mucho ánimo, mis hermanos. A continuación queremos pasar a algunos saludos. Un cordial saludo y agradecimiento a nuestros siguientes amigos y hermanos: Anamar Perla, Carlos Zúñiga Picolo, Ulises Mayo Ramírez, Orlando Rojas, Mercedes Cruz, Roberto Quintana, Rosa Lira, Judite Pires, Elizabeth Latorre, Homero, Ronald Abarca, José Alfaro, Cedit Maldonado y María Esther Guzmán. Que nuestro Padre Celestial les siga cuidando, bendiciendo a ustedes y a sus queridas familias también. Continuamos con los saludos a nuestra hermana Jenny Moncada, que siempre está pendiente de las transmisiones. Gracias también por su bonito comentario. Saludamos a Maritza Peregrino, Ada Cordero, Bonifacio Juárez, Emilia Duarte. Un cordial saludo, hermana Duarte. Gracias también por su comunicación. Saludamos también a Sila Sadoglu, Leandro González, Casimiro Mans. Tenemos también a nuestra hermana de Venezuela. Le enviamos un cordial saludo. Saludamos a Osbelia Chávez, Anastasia Mercado López. Un cordial saludo también. Angélica Estrada, hermanita Duarte, Juana Geraldino, hermana Flor desde Holguín, Cuba, Gilberto Dueñas, Casimiro Mans, Karen Ramírez. Un cordial saludo y gracias también por su comunicación. Tenemos a Marisol Ramos, Ángela Torres, tenemos a hermana Yolanda Domínguez, Tomasa Virgen, gracias por su comunicación, Santana Castro, Amalia Arce. Tenemos a nuestro hermano Mr. Rey Serrano. Mucho ánimo, hermano. Tenemos también a Mario Chamorro, Miguel Contreras. Tenemos también a María Rebeca Campos, hermana Rocío MTZ. Muchas gracias por su comunicación. Nos alegra mucho saber que estas transmisiones están animando a muchos hermanos. Margarita Martínez, Emilia Duarte, un cordial saludo, hermana. Gracias por su comunicación siempre. Y siempre sabemos que Jehová entiende todas las cosas mejor que nosotros mismos. Mabel de Quino, hermana Rosalba Gaitán, hermana Lupita Pietri también siempre nos deja sus comentarios. Muchas gracias por su amable comunicación. A todos ustedes, mis hermanos, deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.